nuestra clase de hoy nos van a permitir estudiar los elementos fuertes. Vamos a analizar la morfología de cada célula sanguínea, blancos, rojos y plaquetas, y vamos a observar la repercusión que tiene la alteración de estas células a nivel de salud en una persona. Entonces ahí tenemos a la muestrita de sangre, es este primer frasquito, son 10 cc, por eso su laboratorio les reporta en ml, la fracción por decilitro, porque son 10 ml. Estos 10 ml entra a la centrífuga y se divide en plasma y elementos fuertes. Del plasma se van a obtener todas aquellas sustancias inorgánicas, proteínas, vitaminas, minerales, electrolitos y todo aquello. De la parte sólida se va a extraer, de la parte más superior se va a extraer blancos y plaquetas, y la parte más inferior eritrocitos. Entonces ustedes se dan cuenta que los eritrocitos son las células más abundantes del organismo. Y les había dicho, el Coulter nos permite a nosotros hacer un examen rápido, somero, de la cantidad celular que tiene el paciente, porque el aparatito, el Coulter solamente hace un conteo de células normales, no cuenta las células anormales. Es por eso que el bioquímico tiene que hacer un cotejo entre lo que dice el Coulter y lo que ven sus ojos a través del microscopio. Y para ver a través del microscopio, pues hay que hacer el frotis de sangre periférica. Esta es la manera de hacer un frotis. Se toma una gotita de la sangre que se ha obtenido del paciente, se pone en un porta y se carga. Se hace un extendido. Y ese es el que se va a ir a ver a través de las distintas tinciones, se van a ver los elementos fuertes, ¿no? Esa es la técnica a través de la cual se hace el extendido de sangre periférica. Y lo que vamos a ir a ver es esto: estructura, morfología, número, presencia o ausencia de, además de células, de otras sustancias. Pueden ser parásitos, por ejemplo. Ojo, porque también en el extendido de sangre periférica hacemos diagnósticos diferenciales, principalmente en las hemólisis. Cuando nosotros encontramos parásitos, ¿qué parásito produce hemólisis? Los brasileros, ¿qué parásito produce hemólisis? Ustedes que tienen en abundancia. Malaria. La malaria produce hemólisis. Entonces, cuando ustedes van frente a una anemia hemolítica, el primer diagnóstico diferencial es la malaria. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar a nosotros nuestro extendido de sangre periférica. Además, nos va a permitir observar, nuevamente repito, alteraciones morfológicas, dacreocitos, espinocitos, células diana, que eso nos indican patologías. Entonces les decía, el Coulter, este aparatito, nos va a sacar este papelito. Y este papelito, evidentemente, ustedes se fijan, todo está en inglés, pero es lo mismo que su homograma. Tiene eritrocitos, tiene leucocitos, tiene volumen corpuscular medio, tiene plaquetas, tiene todo. Solamente que esto es en inglés porque el aparatito lo hacen en Estados Unidos o lo hacen en Europa. Y pues tienen que comenzar a familiarizarse, porque esto es lo que ustedes van a recibir en emergencia. Todas las emergencias, o la mayoría de las emergencias, tienen su Coulter. Y esto es lo que les va a permitir a ustedes hacer un diagnóstico rápido de urgencia de un paciente, porque esto sale en 10 minutos. En cambio, el hemograma por lo menos necesita entre 45 minutos a una hora hacer cotejado con el laboratorio. Pero esto ya les va a permitir a ustedes hacer un diagnóstico somero, un diagnóstico rápido, un diagnóstico de urgencia, para que ustedes puedan socorrer a su paciente. Entonces acá está, ¿no? Blancos, rojos, plaquetas. Entonces ahí tienen neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, que son el porcentaje y los números absolutos. A nosotros, los oncólogos, nos interesan más los números absolutos. A nosotros, los oncólogos, nos
hematólogos nos interesan más los números absolutos, porque nosotros manejamos citostáticos. Con los citostáticos producimos aplasia mental. O si no vamos a aplaciar al paciente, por lo menos le vamos a ocasionar una hipoplasia. Entonces, más que los porcentajes, para nosotros es el número real de cada uno de los diferenciales de los leucocitos. Acá tenemos a la parte roja, tenemos al número de eritrocitos, que en realidad el número de eritrocitos no me hace diagnóstico, simplemente me apoya un diagnóstico. ¿Qué me hace a mi diagnóstico? La hemoglobina. La hemoglobina me hace diagnóstico de anemia. En cambio, el hematocrito me hace diagnóstico de eritrocitosis o poliglobulia. Entonces, la hemoglobina diagnostica anemias. El hematocrito diagnostica poliglobulias, primaria, secundaria. Y tenemos los índices hematímicos, que son los que me van a dar el color y el tamaño de los eritrocitos. Luego tenemos el ancho de distribución eritrocitaria. Un poquito más adelante vamos a ver que el ancho de distribución eritrocitaria es esa dispareja fórmula en la que hay distintos tamaños de eritrocitos, pero todos tenemos un rango que debemos manejar, que es entre el 10 y el 14%. Eso es normal. Si mi rango de distribución eritrocitaria supera los 15%, quiere decir que ese paciente tiene algo en médula. Y tenemos lo mismo para las plaquetas. Tenemos una morfología, tienen parámetros, los valores de cada uno de los laboratorios, y dependiendo de lo que yo encuentre en el paciente, voy a interpretar de alguna manera. Las plaquetas y los blancos lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte roja. Entonces tenemos a los eritrocitos, que repito, son las células más abundantes de nuestro organismo. Vistos de frente son discos, y vistos de perfil son los mismos discos, que son bicóncavos. Tienen un tamaño estándar, que es entre 7.5 y 8 micras, y de 2 micras en la parte más gordita, si ustedes quieren, aplanándose hacia la parte media, donde tiene aproximadamente 1.5 micras. Este eritrocito con esas dimensiones maneja un volumen. ¿Un volumen de qué? Más fuerte. ¿Volumen de qué? Hemoglobina. ¿Verdad? Entonces, les decía, contiene en su interior a la hemoglobina, que es la proteína transportadora de oxígeno. Por lo tanto, tiene un volumen. El volumen de este eritrocito es de 80 a 100 femtolitros. Ese es el volumen normal. Es por eso que cuando ustedes tienen un laboratorio, el primer índice matimétrico que tienen que ver es el volumen corpuscular medio, que eso es lo que les denota la cantidad de líquido que tiene dentro del eritrocito. Por debajo de 80 es un microcito, por encima de 100 es un macrocito. Luego tenemos, ahí está. Entonces tenemos el volumen corpuscular medio, normal, de 80 a 100. Menos de 80, microcito. Más de 100, macrocito. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos un eritrocito chiquitito con relación a este, que es un eritrocito normal. Entonces, este es un eritrocito. Por el contrario, aquí tenemos estos eritrocitos que son normales, y tenemos este, que son eritrocitos más grandes. Entonces son macrocitos. Cuando yo veo en mi frotis de sangre periférica más eritrocitos chiquitos, estoy frente a una microcitosis. Por lo tanto, pueden ser 4 tipos de patologías. Pueden ser anemia ferropénica, anemia de enfermedades crónicas, talasemia, una anemia sideroblástica o una intoxicación por plomo. Cuando estoy frente a una microcitosis. Si estoy frente a una macrocitosis, puede ser anemia megaloblástica y anemia no megaloblástica. Las anemias megaloblásticas pueden ser por déficit de ácido fólico B12 o de factor intrínseco. Y
las no megaloblásticas por alteración netamente de la estructura del hígado, una hepatopatía. Entonces, esto me permite a mí saber mi frotis de sangre periférica. Cuando ustedes vean un laboratorio, se van a fijar en la parte donde dice observaciones. En observaciones va a estar reportado si son microcitos o son macrocitos. O puede estar reportado como anisocitosis o poiquilocitosis. Vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces aquí tengo un frotis de sangre periférica donde yo voy a ver macrocitos con un polimorfo nuclear con sus múltiples lobulaciones. Esto es típico de una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. ¿Cómo hago mi diagnóstico de un déficit de vitamina B12? A través del frotis de sangre periférica. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es nuestro otro índice matimétrico que nosotros tenemos que considerar en el momento en el que estamos leyendo el hemograma. Esto me denota a mí el color de mi eritrocito. ¿Y el color lo determina qué? El hierro. ¿No es correcto? Entonces, el color de mi eritrocito está determinado por el hierro que contiene la hemoglobina. Si mi eritrocito está palidito, quiere decir que no hay hierro. Si mi eritrocito está intensamente teñido, tiene alto contenido de hierro o su hierro es normal. Y la causa puede ser externa. Entonces, tengo yo mi hemoglobina corpuscular media que me va a denotar el color. Se está poniendo en debate la hipercromía. Entonces, se dice que el eritrocito es normocrómico o hipocrómico. No hay hipercrómico. Eso está en debate actualmente. Entonces, para nosotros va a ser una anemia hipocrómica o una anemia normocrómica. Nada más. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá, estos eritrocitos están paliditos. Fíjense, este es un eritrocito normal. Y fíjense esto. Miren esto. Aquí están, compárenlos. Entonces, es un eritrocito que tiene poco contenido en hierro. Por eso es un eritrocito. Aquí, este es un eritrocito normal. Y estos son eritrocitos intensamente teñidos. Entonces, tienen concentraciones aumentadas de hierro. Por eso son hipercrómicos. Repito, este término está en debate actualmente. Les decía la anisocitosis. Para saber qué es una anisocitosis, primero yo tengo que saber que durante la diferenciación y maduración de los eritrocitos cambian de tamaño. Empiezan por una célula grande y van disminuyendo su tamaño, van perdiendo su núcleo y van perdiendo sus organelas, por lo tanto se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, cuando llega la última parte de su maduración, la célula previa al eritrocito maduro se denomina reticulocito. El reticulocito es una célula un poquito más grande que el eritrocito maduro. Entonces, nosotros tenemos células de distintos tamaños en sangre periférica, pero tenemos un rango, un porcentaje de esa diferencia. Ese porcentaje es más o menos entre el 10 y el 14%, 15% para alguna literatura. Si está entre el 10 y el 15%, mi anisocitosis es normal. Perdón, mi índice mi rango de distribución eritrocitaria es normal. Pero si sobrepasa el 15%, estoy hablando de una anisocitosis. ¿Qué quiere decir? Que hay una discrepancia muy importante entre los tamaños de los eritrocitos. Aquí ustedes ven, este es un macrocito, este es un microcito y este es un eritrocito normal. Entonces, ustedes
llama ancho de distribución eritrocitaria. Perdón. Eso de tener pacientes internados es una lata. Ya. Entonces, cuando yo tengo un porcentaje entre 10 y 14 o 15, es un rango normal. Quiere decir que está bien que hayan unas células más grandes o otras más pequeñas. Pero si supero ese 15%, quiere decir que hay una anisocitosis. Aquí hay una anisocitosis, como ustedes ven. Es importante la diferencia de los tamaños de los eritrocitos. Tiene que haber una diferencia, pero no está marcada. Aquí tenemos al color otra vez, tenemos que estar adelante. Entonces aquí tenemos a los eritrocitos que son blanquitos, paliditos. Además, el frotis de sangre periférica me permite ver a mí alteraciones morfológicas de los propios eritrocitos. Fíjense aquí, es como si tuvieran espinitos, ¿no ven? Aquí ves que tuviera un puntito al medio. Esas son las famosas células en diana. Entonces, cuando yo tengo estas alteraciones morfológicas, estoy frente a una poikilocitosis. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Cuando hay esas alteraciones, estamos frente a una poikilocitosis. No se preocupen, todo está escrito en lo que les he pasado. Esto es un resumen a grandes rasgos de lo que tienen ustedes en los textos que les he pasado. Les voy a ir dando biometría hemática en cada tema, no se preocupen, este es un repaso somero de lo que estamos viendo. Vamos a ver en profundidad en cada uno de los capítulos. Entonces aquí tienen un resumen bien escueto de lo que son alteraciones morfológicas. Es por eso que yo necesito que ustedes sepan qué es un frotis de sangre periférica y lo que me puede diagnosticar el frotis de sangre periférica, porque eso está reportado en su hemograma vulgar, común y silvestre. Entonces aquí tenemos un eritrocito normal, aquí tengo uno que se llama esferocito. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este tiene un puntito pálido al centro, porque es bicóncavo. Este no es bicóncavo, es un redondo entero, por eso se llama esferocito. ¿Y cuándo voy a encontrar yo un esferocito en sangre periférica? Cuando estoy frente a una esferocitosis hereditaria. Entonces, un esferocito reportado en mi hemograma significa que mi paciente puede estar cursando con una alteración genética. Lo que a mí me obliga a estudiar médula ósea. Aquí tengo un eliptocito, es otra alteración genética en la que los eritrocitos tienen una alteración en la estructura de la membrana, o sea, es una alteración de la membrana. Y esto se encuentra en una eliptocitosis hereditaria. Aquí tengo un codocito, o células diana. Se llaman así porque tienen un puntito rojo al centro y tienen una palidez alrededor, un halo pálido. Es como esas, ustedes botan sus darditos, a eso se llama célula diana. Y esto es característico de la talasemia. ¿Qué es la talasemia? Es una hemoglobinopatía. ¿Qué significa? Una alteración en la estructuración de la hemoglobina. Si en mi hemograma están reportadas células diana, yo tengo la obligación de hacer electroforesis de hemoglobina. Tranquilos que vamos a ir viendo en la parte de patología cómo se estructura la hemoglobina. Por eso necesito que ustedes vengan leyendo conmigo, no se retrasen, porque no les va a alcanzar el tiempo para leer 48 horas antes de su examen. Aquí tengo una acantocita. Los acantocitos son eritrocitos que tienen como manitos. Y esto es típico de una hipoproteinemia o una A-beta-proteinemia. Es una alteración en la estructura proteica del eritrocito. Aquí tengo un equinocito, que es lo que les decía, como si tuvieran espinitos. Aquí hay un esquistocito, un bacteriocito, tiene la forma de una lágrima, el drepanocito. El drepanocito es típico de la anemia drepanocítica. ¿Por qué? Porque
porque también es una alteración en la estructura de la membrana del eritrocito. Ustedes saben que los eritrocitos tienen que pasar por capilares muy delgados, para eso su membrana se alarga y cuando pasa por el capilar vuelve a su estructura original. Aquí no puede hacer eso, pasan por los capilares más delgados y no pueden volver a tener la estructura normal que es un disco bicóncavo. Y esto hace que el paciente tenga tendencia a las trombosis. Luego aquí tenemos el fenómeno Rullock, que es como una pila de monedas, es como si estuvieran los eritrocitos apilados, formados. Y esto generalmente nosotros vemos en los mielomas múltiples. También podemos ver en algunas fases del embarazo. Tenemos al patrocito, al cuerpo de Heinz. Los cuerpos de Heinz son precipitaciones del hierro cuando hay una alteración en la absorción y metabolismo del hierro a nivel medular. Ahí es donde vamos a ver estas estructuras. Y estas estructuras están reportadas en su hemograma. Aquí tenemos los cuerpos de Powell-Collie. Esto generalmente se presenta cuando hay problemas esplénicos. No se olviden que el vaso es el principal órgano que hace un recambio de las células gastadas o viejitas. Entonces, ahí es donde se lleva a cabo este reciclaje, si ustedes quieren. Pues cuando hay alteraciones a nivel esplénico y el paciente tiene que ser sometido a una esplenectomía, pues los eritrocitos aparecen con estas inclusiones, así se llaman, inclusiones. El sideroblasto. El sideroblasto es un eritrocito en el que tiene mucho depósito de hierro, porque o es un defecto genético, como vamos a ver en el metabolismo del hierro, o se debe a que este hierro no está siendo metabolizado de la manera adecuada a nivel medular. Entonces, la presencia de un sideroblasto o un siderocito en sangre periférica significa que hay una alteración genética. Y esto se encuentra en la anemia sideroblástica. Y hay otras inclusiones, las inclusiones basófilas, y hay otras más que vamos a ir viendo cuando vemos cada uno de las patologías. Entonces ustedes ven acá, aquí hay un fenómeno Rullock, aquí hay un gangliocito, aquí hay un eritrocito fragmentado, aquí tenemos una célula diana. Entonces a esto, cuando ustedes ven muchas alteraciones morfológicas, se denomina oikilocitosis. Ahora, existen condiciones que sí van a tener presentes la anisocitosis y oikilocitosis, que puede ser por, repito, un defecto propio de la médula o puede ser un defecto propio en sangre periférica. Y eso es lo que nos va a determinar a nosotros los reticulocitos. Entonces, anisocitosis es típico de una anemia ferropénica. Oikilocitosis es típico de una anemia con base en una alteración genética. Puede ser talasemia, anemia sideroblástica, puede ser una hemoglobinopatía. Eso ya vamos a ir viendo en cada una de las patologías. Entonces aquí tenemos ejemplos, ustedes ven acá, estos eritrocitos que tienen como espinitos. El anillo de Cabot es otro depósito de hierro que se pone alrededor de la membrana del eritrocito. Aquí tenemos un macrocito, los macrocitos, las células diana. Aquí está un bacteriocito y otro bacteriocito. Entonces, esto viene reportado en su hemograma. Y esto es para que ustedes lo consideren, no es para que digan, aquí con ustedes. Son ustedes, como médicos generales, los primeros que van a ver esto. Y son ustedes los indicados para decir, yo no sé manejar esto, al hematólogo o al oncólogo. Pues no se queden ustedes con los pacientes cuyo hemograma reporta esto, porque esto está reportado en su hemograma. Luego, las otras células son los
leucocitos son los glóbulos blancos o las células que van a defender nuestro organismo frente a la agresión de una noxa, cualquiera que sea esta, térmica, mecánica, química, parasitaria, bacteriana, viral, lo que ustedes quieran. Son noxas. Y las primeras que van a ir a defender a nuestro organismo son los leucocitos. Los leucocitos en general, ustedes ya saben que tienen que ir aprendiendo los valores de referencia, o sea, los valores normales, que van de 5 a 10.000. Hay laboratorios que dicen de 5.000 a 11.000, otros de 5.000 a 9.000. Todo depende del reactivo que utilice cada laboratorio. Pero para ustedes es un rango que hay que tener muy en cuenta antes de hacer un diagnóstico. Si ustedes dicen, este paciente tiene 11.000 de leucocitos, tiene una infección, cuando su valor de referencia esté entre 6 y 11, ustedes están cometiendo un error. Ustedes pueden administrar una medicación equivocada. Entonces, lo primero que tienen que ver son los valores de referencia del laboratorio que está realizando ese examen. ¿Cuáles son los leucocitos? Los más importantes, los neutrófilos, que son los más abundantes, que es entre el 40 y el 70%. Alguna literatura dice 45, otros dicen 40, otros dicen 35, otros dicen el valor mayor es de 60, otros de 65, otros de 70. Repito, todo viene dependiendo del reactivo que utilice el laboratorio. Pero ustedes tienen que tener la idea de que 60, 65 está dentro de lo normal. Y cuando no superan los 12.000, está dentro del rango normal. Entonces, no tienen autorización para administrar antibióticos. Los siguientes son los linfocitos. Los linfocitos tienen un rango de entre 20 a 35%. Los linfocitos son los que van a despertar el sistema inmunológico y van a generar anticuerpos. Es la segunda línea de defensa del organismo. Luego están ya los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, que tienen un rango de porcentaje más bajo, que eventualmente, por ejemplo, los eosinófilos van a estar aumentados en reacciones alérgicas o en reacciones parasitarias, en una infestación parasitaria. Los basófilos como tal no tienen, digamos, una repercusión patológica, pero sí pueden acompañarse de algunas infecciones virales, y cuando realmente están elevados los basófilos, esa es una neoplasia mientras ustedes no demuestren lo contrario. Y los monocitos. Los monocitos son otro tipo de glóbulo blanco o de leucocito, que por sí sola no van a darles un diagnóstico de una patología específica, pero sí va a acompañar algunas patologías. Cuando hay una monocitosis marcada, sí, ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial con algún tipo de neoplasia, líquida o sólida. Entonces aquí tenemos al neutrófilo hipersegmentado, lo que les decía, cuando vamos a ver un neutrófilo hipersegmentado en una anemia megaloblástica por déficit de B2. El callado. El callado es una célula inmadura al neutrófilo. Normalmente algunos laboratorios no los reportan. Si está presente, es indicativo de un proceso infeccioso. Algunos laboratorios dicen que hasta el 2% es normal. Entonces, cuando ustedes tengan callados, lo primero que tienen que ver es número total de leucocitos y una neutrofilia. Si hay una leucocitosis con neutrofilia y presencia de callados, eso sí es un proceso infeccioso. Pero si sus callados están presentes con leucocitos normales y neutrófilos normales, eso no es infección. Ojo, otro detalle que tienen que tener en cuenta cuando ustedes vayan a leer un laboratorio. Aquí tenemos a los eosinófilos, los basófilos. Si ustedes se fijan, su estructura morfológica es distinta.
Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto, por ejemplo, no lee el CULTE. Esto lo ve el laboratorista o el bioquímico que está a cargo de realizar la prueba. A mí me ha tocado ver esto, hacer esto, porque cuando yo he ido a hacer mi año de provincia, en aquella época cuando todavía había año de provincia, yo me he ido a la frontera. Y en la frontera éramos el hospital, el portero, el dentista y yo. Así que cuando yo necesitaba un laboratorio, yo tenía que tomar mi muestra, yo tenía que hacer mi frotis de sangre periférico y yo tenía que hacer mi conteo celular. Creo que ahora ustedes ya no tienen esa opción. Creo que ya todos los centros de salud tienen su laboratorio. Pero a mí me ha tocado hacer eso. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver, si es que tienen la oportunidad de ver, en un frotis de sangre periférica. Y las últimas células, que son las plaquetas. Las plaquetas que no son células como tal, sino fragmentos celulares, porque de una célula gigante, que es el megacariocito, durante su maduración van a ir desprendiéndose fragmentos, la célula va a ir fragmentándose y los restos se llaman plaquetas. Toda la maduración de la plaqueta se lleva a cabo en médula y solamente pasan plaquetas a sangre periférica. Cuando están inactivas son redonditas y se hacen como estrellitas o le salen patitas solo cuando tienen que activarse o solamente cuando se activan por algún motivo. Ustedes aquí ven plaquetitas, son las células más chiquititas en el frotis de sangre periférica. Entonces, ¿cuál es la repercusión de una alteración en mi sangre periférica sobre la salud de mi paciente? Anemias o poliglobulias. Las anemias de todo tipo, de todo color, de toda forma. Las vamos a ver cada una en su patología. Hay clínica que es típica de la anemia y hay clínica que es vaga. Por ejemplo, un paciente que viene, consulta con fatiga, malestar, cansancio, tiporexia, mareos, tiene todo y no tiene nada. Por eso no pueden hacer diagnóstico. Pero sí clínicamente, ese paciente puede estar pálido, puede estar despertado, puede tener taquicardia, puede estar epilético, inflamasivo, adelgazado. Entonces, su anamnesis, su examen clínico, ya les orienta que el paciente tiene una patología, digamos, importante, porque ya hay sintomatología. Pero eso no les hace diagnóstico. Puede ser cualquier cosa. Puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es lo que les va a completar su diagnóstico? Su laboratorio. ¿Ya? Sangrado, por favor. Es decir, ustedes tienen un diagnóstico primero por la anamnesis que les orienta a seguir un tipo específico de patología y su examen físico complementa su diagnóstico presuntivo. Pero quien va a darles el diagnóstico definitivo es el laboratorio. Entonces, si ustedes están frente a una anemia, donde tiene su hemoglobina baja, su hematocrito bajo, sus índices hematimétricos alterados, entonces tienen que poner a su paciente un diagnóstico. Porque el diagnóstico de anemia alegremente no es diagnóstico. Hay tres grupos de anemias: las anemias microcíticas, las anemias normocíticas y las anemias macrocíticas. Entonces, ustedes ven acá, esta es una anemia, esta es otra anemia. Entonces, para saber cuál es el apellido de su anemia, tenemos que completar el laboratorio con los laboratorios complementarios. Por ejemplo, si ustedes están frente a una anemia microcítica, son 4 patologías en las que tienen que pensar: ferropénica, de enfermedades crónicas, talasemias o anemia sideroblástica. Si es una anemia normocítica, ustedes tienen que considerar si es una hemorragia o es una hemólisis, o la inflamatoria crónica
tampoco es una hepatopatía. Verán, las anemias bastante ampulosas, son bastante complejas, y esto, ustedes están viendo aquí, es una talasemia. ¿Qué es una talasemia? Es una hemoglobinopatía. ¿Qué quiere decir? Que hay una alteración en la estructuración de la hemoglobina, que termina en una anemia microcíclica. Como ustedes pueden ver, existen muchas patologías que nos puede reportar el laboratorio. Y no es cuestión de poner anemia y transfúndanle, pues anemia y denle hierro. Cada anemia tiene su tratamiento específico. ¿Qué lo van a hacer a una talasemia si es una alteración genética? ¿Le van a dar hierro? ¿Para qué? ¿Lo van a transfundir? Eventualmente. ¿Por qué? Porque no se está formando hemoglobina. Y al no formarse hemoglobina no está oxigenando tejidos. Entonces, dándole sangrecita, pues van a mejorar su estado general. ¿Pero lo van a curar? No. Entonces, a este paciente no le van a dar hierro. En una anemia ferropénica, ¿lo van a transfundir? Pero bien. Dándole hierrito, soluciona ese problema. Entonces, cada anemia tiene un tratamiento específico. No es que van a poner en diagnóstico anemia, como mis internos, que me hacen renegar. Me ponen anemia y cuando les pregunto qué tipo de anemia están, en la luna de Payet. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Este es el objetivo final. Hacer diagnósticos. Tenemos el caso de una paciente femenina de 28 años, ¿verdad? Que consulta por debilidad y mareos. 28 años con debilidad y mareos y dice que está embarazada. ¿Sí o no? Está en edad fértil. Pues no les dice nada. Refiere menstruaciones abundantes. ¿Qué será una menstruación abundante? ¿Será por una hipótesis uterina? ¿Será por un cáncer? ¿Será por un aumento de una alteración a nivel hormonal? Entonces, tenemos, les decía, una paciente femenina que está en edad fértil, tiene 28 años, presenta debilidad y mareos, menstruaciones abundantes, podría ser una polimenorrea, una menorragia, no sabemos. A la exploración física hay un soplo, hay palidez, y en la biometría hemática encontramos una hemoglobina de 8.5, un volumen corpuscular medio de 70 hectolitros, una concentración de hemoglobina corpuscular media o hemoglobina corpuscular media, lo mismo, tiene 29 picogramos, es una anemia microcíclica. Entonces, sumado a eso, sus leucocitos son normales y plaquetas normales, estoy frente a una anemia pura, microcíclica. ¿Cuántas patologías hay en las anemias microcíclicas? ¿Cuál? ¿En cuál creen que está este paciente? ¿Por qué? Por el sangrado. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para mi diagnóstico diferencial? En el frotis de sangre periférica me va a decir ahí es misocitosis. Okay. Una anemia moderada generalmente se acompaña de una misocitosis. ¿Qué tengo que hacer para hacer diagnóstico diferencial? Si estoy pensando en una anemia ferropénica. Ese es su examen, pues pregunta su examen, por si acaso. ¿Qué debo hacer? Para confirmar o descartar que sea una anemia ferropénica. Una cosa es el diagnóstico presuntivo que yo estoy dando, pero muy diferente el diagnóstico real que tiene este paciente. ¿Qué tengo que hacer?
Exacto, solicitar el perfil de hierro. Tengo que saber cómo está mi hierro sérico, cómo está mi saturación, cómo está mi ferritina, cómo está mi transferrina. Eso es lo que a mí me va a hacer diagnóstico diferencial entre ferropenia, enfermedad inflamatoria crónica, talasemia o anemia sideroblastica. Porque con esto nomás no puedo hacer ese diagnóstico. Entonces, tengo que pedir el perfil de hierro. Al siguiente, niño de 6 años, consulta por debilidad, fiebre y dolor óseo. A la exploración física, observamos palidez y se palpa el polo inferior del vaso. ¿Qué significa? Que tiene una esplenomegalia. Encontramos en la biometría una hemoglobina de 6.5, un volumen corpuscular medio de 85 femtolitros, tenemos leucocitos de 10.000 y tenemos plaquetas de 95. Diagnóstico. Ay, no había sido tan sencillo, ¿no? Diagnóstico. ¿Qué tipo de anemia es? Tiene un volumen corpuscular medio, un volumen corpuscular medio de 85 femtolitros. Es normocítica, una anemia normocítica. ¿Cuáles son las anemias normocíticas? La hemorrágica y la hemolítica. ¿Dónde tenemos que ubicar ese paciente? En la hemolítica. ¿Por qué? Mira esas plaquetitas. ¿Eso quiere decir? Que tienen que estudiar, ¿no? Porque esto es un rompecabezas. Las piezas están por todo lado. Ustedes las tienen que armar. ¿Qué necesito de complemento a este paciente para terminar de hacer su diagnóstico? ¿Me servirá de algo el perfil de hierro? No. Nada. ¿Qué creen que me pueda servir más en este paciente? ¿Qué estudio le podría servir más a este paciente? Complementario a su hemograma, evidentemente. Si está embolizando, ¿qué me va a servir más? Más fuerte, no escucho. Ya, pero más que el coagulograma es más importante y es más sensible todavía. Más fuerte, soy sorda. No, la médula no emboliza. Tibio. Exacto, bilirrubinas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al eritrocito cuando se rompe? Sale su hemoglobina. ¿Cuál es el producto de degradación de la hemoglobina? La bilirrubina. ¿Te sirve más un perfil hepático? Y para hacer diagnóstico más finito todavía, para ver si es de tipo inmunológico o no inmunológico, pido un laboratorio que se llama CUMS. Si el CUMS es positivo, es de origen inmunológico. Quiere decir que anticuerpos me están destruyendo los eritrocitos. Esto puede deberse a cualquier causa. Un medicamento, un alimento, una noxa, un polen, lo que sea, que le genera anticuerpos, y los anticuerpos destruyen sus eritrocitos. Siguiente. Hombre de 64 años que consulta el servicio de urgencia por adinamia, fatiga, palpitaciones de 2 meses, viene exacerbándose, luego se hace más intolerable en los últimos días, además de disnea, de esfuerzos, al examen físico, pálido, taquicárdico, una frecuencia cardíaca de 90 por minuto y un soplo pansistólico de tipo funcional.
no hay antecedentes de importancia y tiene una biometría D. Les he dicho, los glóbulos rojos apoyan, no dan diagnóstico. Tenemos leucocitos de 7500, los polimorfonucleares o neutrófilos del 65%, linfocitos 25, monocitos 10. Tiene una hemoglobina de 4.5 y tiene plaquetitas de 550. ¿Qué les parece ese hemograma? ¿Qué les parece? ¿Qué tendrás ahí? ¿Qué otro complemento necesito para hacer mi diagnóstico más finito, o aproximarme más a su diagnóstico real? Ese es el ejercicio que vamos a hacer de aquí en adelante. Pensar, 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 pensar. ¿Qué creen que tengo? ¿Qué les parece esto? ¿Estará normal? ¿Estará elevado? ¿Está elevado? Su hemoglobina muy baja. Miren su motocristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice eso? No les dice nada. ¿Cómo van a hacer un diagnóstico? Tiene una anemia. ¿Y qué tienen que pedir el índices hematimétricos para clasificar su anemia? No tiene. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le sirve más? Frotis de sangre periférico. Eso tiene que ser. Entonces, para eso es esto, ese ejercicio. Para saber qué cosas puedo pedir que me sirvan a mí para hacer diagnóstico. Este es el examen, por si acaso. Este es el examen. Se equivocan en una respuesta, se equivocaron en las siguientes 5. Así es. Claro. Vayan estudiando. Conclusiones. Entonces, vemos que los parámetros hematológicos sí se pueden estudiar mediante múltiples técnicas, múltiples funciones, múltiples equipos, y es nuestra pericia como médicos hacer un diagnóstico. Observamos que existen muchas variaciones estructurales y funcionales de todas las células, cada una con su patología específica, que nos corresponde a nosotros depurar y darle un diagnóstico al paciente. Y que determinamos que la clínica sí se relaciona con la patología y nosotros la tenemos que cotejar con nuestros exámenes complementarios. Laboratorio, frotis de sangre periférica, aspirado de médula, biopsia de médula, tomografía, resonancia, PET scan, ustedes quieran. Pero siempre empezando de lo básico, que es el hemograma, que es lo que todos ustedes van a tener en la mano todos los días. Es pan de cada día. Si ustedes no están conformes con un laboratorio, tienen que repetir su laboratorio. Si su clínica y su examen físico no va de acuerdo con su laboratorio, tienen que volver a repetir, volver a insistir y decir qué es lo que está pasando con este paciente. Seguimos. No se duerman porque todavía tira para largo nuestro tema. La inteligencia consiste no solo en conocimientos, es decir, no es conocer y saber, es también saber aplicar en el día a día todo lo que aprendemos. Cada día se aprende. Independientemente del error, yo voy a aprender mucho de ustedes en este semestre. Y si ustedes le ponen ganas, van a aprender mucho. Vamos a ver la hematopoiesis, porque todo lo que hemos visto es lo que encontramos en sangre periférica. Pero ¿cómo llegamos hasta sangre periférica? Es a través de la diferenciación y maturación de los distintos tipos de células que existen. Nos vamos a conocer someramente, es decir,
Vamos a observar células sanguíneas desde el origen hasta sangre periférica y vamos a identificar en las imágenes giros rojos, blancos y de plaquetas, que son los megacariocitos. Vamos a definir brevemente qué es una médula ósea y cuáles son sus principales funciones. Entonces, la médula ósea es lo que está dentro de los huesos y es donde se originan las células. Entonces, tenemos acá, esto que ustedes ven es hueso trabecular, es hueso, esta parte sólida. Y estos son los nichos celulares o médula ósea propiamente dicho. Y es aquí donde comienzan a generarse las células. Entonces, ¿cuándo y cómo hacer esa diferencia? Cuando habíamos visto en el primer tema el aspirado de médula y la biopsia, hemos dicho cuáles son las diferencias, ¿no? En el aspirado es netamente células, lo que se ve en la planta. En cambio, en la biopsia se ve hueso trabecular. Esto es hueso trabecular, estas son células adiposas, el rosadito es el hueso trabecular y estos son los nichos celulares. Y esto es un aspirado donde solamente vamos a ver células. Ustedes no van a ver, como les digo, esto es enteramente del especialista, del hematólogo, pero eventualmente ustedes, si tienen la oportunidad, aprovechen y vean. Entonces, estos son las células inmaduras. Estas son células indiferenciadas. Estas son las células a partir de las cuales se van a ir madurando, se van a ir diferenciando y madurando en células para llegar a sangre. Ustedes ven esto, es una célula que tiene bastante citoplasma. Este es un nido de células leucocitarias. En cambio, esta, si se fijan, es casi núcleo, no hay citoplasma. Esta es de la línea eritrocitaria. Y ustedes ven esta célula de acá, que es una célula gigante, es de la línea megacariocitos. Entonces sí existen diferencias que sí pueden hacerse en un aspirado o en una biopsia de médula. Estos, por ejemplo, son nichos de células. Acá esta es una célula gigante, este es un megacariocito. Estas son células adiposas. Esto es dióxido y esto es aspirado. Entonces ustedes ven que hay una célula que tiene bastante citoplasma desde la línea leucocitaria. Se va a diferenciar y va a madurar en uno de los 5 leucocitos que hay. Aquí lo mismo. Este es de la línea leucocitaria, este es de la línea eritrocitaria. Plaqueta, aquí no hay una traducción. Estas que tienen citoplasma son de la línea leucocitaria. Entonces, la médula ósea comienza a producir las líneas celulares desde el momento de la fecundación. Y lo hace de principio el saco vitelino, que es más o menos hasta los 2 meses y medio. A partir de los 2 meses y medio de vida embrionaria, comienza a producir el vaso, luego el hígado y finalmente la médula hasta el momento del nacimiento. A partir del nacimiento lo hacen los huesos largos, la tibia, el peroné, el fémur, etc. Luego, eso es más o menos hasta los 25 a 30 años. Luego, a partir de los 30 años ya lo hacen los huesos blandos, los vértebras, los espinos. Y nosotros, en la edad adulta, ya producimos mayor cantidad de médula a nivel de los huesos ilíacos, que es de donde nosotros tomamos las muestras para el aspirado y para la biopsia. Entonces, existen 4 tipos celulares de suma importancia, de las cuales se van a derivar todas las células de la sangre. Todas nacen a partir de un tipo de célula única, que es la célula madre totipotencial. ¿Cuál es la célula madre totipotencial? ¿Cuál? ¿Cuál? Célula tronco. Más fuerte. Células tronco. ¿Cuál? ¿Cuál es el ejemplo? La célula de cigoto. El cigoto. ¿Por qué? El cigoto es la unión del espermatozoide con el óvulo. Y esa única célula va a dar origen a un ser humano entero.
Esas son las células madre totipotenciales. Luego del cigoto va a seguir multiplicándose la célula y va a terminar en una morita, que se llama mórula. Esas son las dos principales células madre totipotenciales. Esas dos estructuras van a dar origen a todas las células capaces de generar un ser humano entero. A partir de ahí se va a formar otra célula que se llama blastocisto. Este blastocisto tiene la capacidad de formar dos tipos de estructuras. La capa externa, que va a dar origen a la placenta, y nada más. Y esta parte interna, que va a originar a las tres estructuras más importantes para la formación de todos los tipos celulares: el endodermo, mesodermo y ectodermo. Y es del mesodermo que se van a dar origen a los músculos, cardíaco, esquelético, a las células tubulares renales, a la línea eritrocitaria y a los músculos. Entonces, estas son las células madre totipotenciales. A estas células se llaman multipotenciales, porque van a dar origen a distintas estructuras. Pero esta estructura externa solo va a originar un órgano, que se llama placenta. Nada más. Y son las células de acá que van a dar origen al resto de las células. De acá va a dar origen a las células pluripotenciales. Son estas, las pluripotenciales. De las pluripotenciales van a salir las unipotenciales, que solo van a generar una estructura única: músculo cardíaco, músculo liso. Y estas células multipotenciales se van a diferenciar en unidades formadoras de colonias. Es un trabalenguas. Pero si ustedes hubieran leído el tema, que sé que no han leído, si hubieran leído el tema, ahorita para ustedes sería pan comido. Pero qué cosas es. Saliendo de la clase, llegando a su casa, van a echarle una leidita para afirmar conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque en el trayecto de la diferenciación es que se forman los cánceres. Entonces, cuando yo les hablé de un mieloma múltiple, caramba, había sido aquí donde se fue. Cuando les hablé de una leucemia de células peludas, había sido esta célula la alterada. Ahí radica la importancia de esa leucemia. Entonces, tenemos a las células totipotenciales que tienen capacidad de autorregenerarse, es decir, de convertirse en una célula genéticamente idéntica, pero también diferenciarse en una célula capaz de diferenciarse en otras estructuras, que son las multipotenciales. Estas multipotenciales también se autogeneran, otras exactamente iguales, con las mismas capacidades, pero también se diferencian en multipotenciales o en unipotenciales. Y son estas células madre que se denomina hemocitoblasto, que se van a originar las células sanguíneas. Entonces tenemos. ¿Ya está?